sea el santo nombre de nuestro Dios. Hermanos, Dios me los bendiga a todos. Todos sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Yo siempre les digo que Dios sea con cada uno de nosotros, pero también cada uno de nosotros seamos con nuestro Dios. Porque escúcheme bien. Una persona del tamaño que sea, separada o separada de Dios, nada puede hacer. Nada puede hacer. Amén. El que permanece en el Señor y el Señor en él, esa persona se le va a ver fruto. ¿Me explico? ¿Se le va a ver qué, hermanos? Fruto. El que no se le ve fruto es porque, como una rama, ¿no?, de un durazno, un naranjo, la cortas, la quitas del árbol, ¿qué es lo que pasa? Se seca. Y pues, como está separada, pues, la rama del árbol, pues, imposible, ¿no?, de que floree y dé fruto. Así es la persona separada, alejada o alejado del Señor. Se seca. Se seca. Y no hay fruto. Amén. Nada más el que permanece en él y Dios en él, ese da fruto. Así que permanezcamos en él, hermano. Amén. Gloria a Dios, nadie dijo amén, pero bueno. O no oí. Ando ya medio fallo también de los oídos, ¿no? Como de los ojos. Entre más pasan los años, pues vuelves a quedar otra vez como niño chiquito. No miras, no oyes. Y no puedes hablar ya muy bien. El chiflerío por todas partes. Bueno, aquí viene el título de la enseñanza, el nombre de la predicación. Así yo le he puesto por título a esta enseñanza, esta predicación. Para que los que les gusta anotar, este es el título. ¿Cómo discernir al Espíritu Santo? ¿Cómo discernir al Espíritu Santo? Así, ese es el título. Pero también se puede decir de esta manera. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que lo que se ve, lo que está sucediendo, es del Espíritu Santo? O sea, de Dios mismo. Porque el Espíritu Santo también es Dios. Dios, Espíritu Santo. ¿Amén? Como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos discernir al Espíritu Santo? ¿Cómo podemos discernir? Mira, yo pienso que para empezar tenemos que quitar o desechar de nuestra vida nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, porque podemos equivocarnos. Si con nuestra sabiduría, con nuestro saber, ¿verdad?, humano, queremos discernir si es el Espíritu Santo o no, vamos a echar manos, como se está echando bastante manos. Miren, vamos a 2 de Timoteo 3:16. Y así empezamos a darnos cuenta por este pasaje bíblico. ¿Cómo se titula la enseñanza? ¿Cómo discernir al Espíritu Santo? Por este pasaje bíblico podemos empezar a darnos cuenta, cómo discernir si lo que se está viendo, lo que se está moviendo, es del Espíritu Santo de nuestro Dios o no. Miren, 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura, toda la Biblia, 66 libros, es inspirada por nuestro Dios y nos es útil para enseñarnos, escúcheme bien, sin equivocarse. Ahora, la Biblia nos dice que no le añademos a su palabra, ni tampoco le quitemos. Seamos conformes con lo que la Biblia dice, nos guste o no, nos incomode o no, nos moleste o no. Amén o no. Amén. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos
Recuerda el título. ¿Cómo discernir al Espíritu Santo? La Biblia te va a enseñar si es el Espíritu Santo o no es el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen de que hay Espíritu Santo? Hay Espíritu Santo. ¿Cuántos creen de que Jesucristo vive y reina para siempre? Él vino y anduvo aquí en la tierra. Amén. Amén. Pero hay un imitador. ¿Hay un qué, hermano? Un imitador. La Biblia nos lo enseña, la Biblia nos dice, nos habla el enemigo, la Biblia, de que tenemos un enemigo imitador. ¿De qué? De lo que se puede ver en el Espíritu Santo. Pero es simplemente un imitador. Un imitador. No es exactamente el Espíritu Santo, pero lo imita. La Biblia nos enseña en el libro de Ezequiel, de Isaías, de que el enemigo dice: subiré a las estrellas, ¿verdad? Amén. Allá en lo alto estableceré mi trono a los lados del norte y seré semejante a quien. Mira, es del diablo imitar. De Dios no. Del diablo sí. Él siempre ha querido ser igual que Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés llegó con la vara? Amén. Y hizo una serpiente con una vara, con un palo? Amén. Y el enemigo también lo hace. ¿Me explico? Pero uno era de Dios, único y verdadero, y el otro era del falso. Del falso. ¿Me explico? Pienso que esto va a estar bueno. Pongan atención. Porque se pueden ver cosas en algunos que se creen, o para que se oiga más mejor, nos creemos ser cristianos y que Dios se está moviendo, y probablemente no sea exactamente Dios quien se esté moviendo, sea el mismísimo diablo imitando lo que es de Dios. Amén. Y gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por su palabra. Es la Biblia que nos enseña, sin fallar, sin equivocarse, qué es de Dios y qué no es de Dios. Amén. Entonces, acabemos el texto de 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Para corregir. La Biblia nos corrige. Si hemos echado malas, si hemos fallado, en algo no hemos estado bien, la Biblia te corrige. Amén. La Biblia nos corrige. ¿Me explico? Ya la vamos, bendito Dios. ¿Se acuerdan ustedes de aquel brujito llamado Simón? ¿Cómo engañaba a los de Samaria? ¿Qué decían los de Samaria cuando miraban esas señales, esos prodigios, esos milagros? ¿Qué decían? Este es el gran poder ¿de quién? Y creían que era el gran poder de Dios. Imagínate. Ya la vamos, bendito Dios. Este es el gran poder de Dios y no el gran poder del enemigo llamado diablo. Diablo. Bendito sea el Señor Jesús. Y también para instruir toda la enseñanza, todo lo que Dios nos dice, toda la instrucción de Dios, ¿sabes para qué es? Para que tú vivas en santidad. Amén. Para que yo viva en santidad. Dice la Biblia. Palabra de Dios. ¿Sí o no? Amén. Amén. Si en algo estás fallo respecto a la santidad, Dios te corrige. Eso no es santo, te va a decir. Esto sí es santo. Amén. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a Marcos capítulo número 9. Marcos capítulo número 9. Te voy a hacer una pregunta. Tal vez a algunos nos emociona, nos impacta.
hasta nos hace poner chinitos y decimos, qué poder, qué mover de Dios. Cuando en las iglesias ¿cómo te puedo decir la palabra? En las iglesias o en las campañas o congresos, no sé, se ve un tumberío de gente. Y hacen así, ¡pah! Ya la vamos, bendito Dios. Qué unción, qué unción. Qué unción de la persona. Qué unción trae el predicador. O cómo se mueve allí el Espíritu Santo. ¿Cuántos recuerdan a Daniel? ¿Cuántos han leído el capítulo 10 de Daniel? Él tuvo una visión. Vino un ángel a la vida de él, un ángel celestial, no una persona como tú y como yo, un ángel de Dios. Y cuando llegó ese ángel y estuvo con él, ¿qué sucedió? Pues, para empezar, no se va de espaldas, se va para enfrente. La Biblia dice que él tenía su rostro en la tierra y se desplomó, quedó profundamente dormido. Pero el ángel, ¿verdad? Celestial, el que estuvo por 21 días secuestrado, tuvo que venir Gabriel, ¿te acuerdas? Él mismo lo dice, el ángel, a su ayuda para liberarlo, para que él pudiera llegar y cumplir, en enseñarlo, decirle lo que Daniel quería saber. Amén. Amén. Entonces el ángel lo toca y le dice, ponte sobre tus palmas de las manos y sobre tus rodillas. Y así queda él. Y dice que él también temblaba, porque un ángel de Dios, imagínate un ángel de Dios, al servicio de Dios, imagínate. Imagínate la santidad del ángel. Amén. Amén. Un ángel de Dios. Entonces se le manifestó a Daniel. Algunos dicen, mira, tenemos pruebas de que el que se caiga la persona, aquí está el asunto de Daniel. Sí, pero si lo vemos o lo estudiamos detalladamente, nos vamos a dar cuenta de que quien se presentó ahí en la vida de Daniel no fue un ser humano, no fue un terrenal, fue un ángel celestial, un ángel de alto rango, hermanos. ¿No se imaginan? ¿Me explico? Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Y algunos a veces consideran el caso de, dicen de Pablo cuando tuvo el encontronazo, ¿verdad? ¿Con quién? ¿Con quién? Con Jesús. Jesús se manifestó ahí. Jesús, no un hombre común y corriente. Jesús. Amén. Amén. Jesús. Y se cayó. ¿Se cayó quién? Una pregunta. ¿Pablo o Saulo? Saulo. Ahora, si fue Saulo, si fue quien se cayó, ¿qué era Saulo de Tarso antes de ser Pablo? Un incrédulo. ¿Me explico? O sea, cuando Dios se manifestó en un incrédulo, el incrédulo. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios se manifiesta y todos se callan? ¿Todos acaso serán una bola de incrédulos? Porque de ahí en adelante no se nos vuelve a decir de que Pablo, porque tuvo más encuentros con Jesús, con grandes visiones, no nos dice la Biblia que se volvió a caer. Nomás esa vez. Y se cayó cuando era incrédulo. ¿Me explico? Pero algunos toman cuando llega, pongan atención porque más adelante este poquito que te voy a decir,
de este personaje. Lo voy a estar haciendo en otra predicación que viene de hoy en adelante. O sea, de este día para adelante, ¿no? Amén. Cuando llegaron ahí algunas personas, lo digo así porque le quiero poner salecita sabor a lo que te voy a decir, llegaron unas personas y preguntaron, me dijeron, ¿quién es Jesús aquí? Y Jesús dice, encaminándose para con los que lo buscaban, ¿a quién buscan? A Jesús. Y Jesús dijo, yo soy. Y cuando él dijo, yo soy, él está diciendo, yo soy el Todopoderoso. Yo soy todo, ¿no? Amén. Dice la Biblia que retrocedieron para atrás y cayeron para atrás. Ahora, ¿quién venía con ellos? ¿Quiénes venían? Puros religiosos con palos, con espadas y con piedras, y Judas Iscariote. ¿Quién era Judas Iscariote? Un interesado al dinero. Un interesado al dinero. Un traidor. Uno que no pecaba porque de repente se le presentaban cosas, sino que pecaba preparando para cometer el pecado. Él cayó. Y todos los que venían con una mala intención delante de Jesús cayeron. Amén. Daban el rechazo. Una bola de sinvergüenzos todos. ¿Acaso todos los que cuando pescan el saco y les hacen así y se caen una bola de sinvergüenzos? Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Así que algunos nos apantalla eso. ¿Sí? No, y a esos queremos oírlos. La unción, el hermano, el doctor. Y que cuando por más que uno le hace así y para allá, se duerme la gente. Que bostecea la gente. Se sale la gente, contesta el teléfono, está checando a ver quién le mandó el texto. ¿Qué? Terrible, ¿no? Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Bueno, tanto como los que se caen como los que se dan la predicación, quizás no sean salvos. Terrible, ¿no? Terrible. Marcos 9, 20. Mira, lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra santa de nuestro Dios. No se te olvide el título de la enseñanza. ¿Cómo se titula? ¿Cómo discernir al Espíritu Santo? Gracias a Dios por la Biblia. La Biblia nos dice qué es del Espíritu Santo, qué no es del Espíritu Santo. En Marcos 9:20 dice así la Biblia, y se lo trajeron. Es una persona que traen a Jesús, que se lo traen a Jesús. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu, porque aquí no está hablando del Espíritu de vida que él tiene, está hablando de un espíritu, de un demonio que tiene esta persona que trajeron a Jesús. Y dice la Biblia, y se lo trajeron a Jesús. Nomás imagínate, Jesús nunca pecó, lleno del Espíritu Santo. Noten, este punto es importante. Entonces le trajeron a este hombre endemoniado a Jesús, y dice la Biblia, y cuando el espíritu, fíjate, cuando el demonio, no cuando Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús. Y cuando el espíritu o el demonio vio a Jesús, el demonio sacudió con violencia ¿a quién? No fue porque Jesús se manifestó y empezó la tembladera. No. Empezó la tembladera, empezó a ser sacudido, así como que agarró un cable de electricidad, porque hoy en día todo eso se ve, y algunos decimos, es el Espíritu Santo, mira cómo tiembla. Así es hasta la cucaracha cuando dice, que el ray que es muy sabroso, y ay, sí, el ray muy sabroso, mira cómo tiembla, me está burlando. Pero se lleva un chasco cuando le dan el estrayazo y rebota con el rayo. Entonces, fue el espíritu, el demonio, quien sacudió, no Jesús.
Fue el demonio quien sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo, el espíritu, primero como si hubiera agarrado un cable, ¿no?, con electricidad. Y luego después de que lo sacude, lo avienta al suelo. Yo creo que todavía le hacía la patita, así, ¿no? Bien tocado. Oh Señor, oh Señor. Y Jesús ahí estaba. Pero yo no fui. Fue el demonio. Terrible. Bendito sea el Señor Jesús. Fue el demonio que hizo eso. Amén o no. 26, verso 26 del capítulo 9. Bendito sea el Señor Jesús. Tenemos Marcos 9, 26, dice así la Biblia. Entonces el espíritu, el demonio, clamando, y luego ¿qué más? Y sacudiéndole con violencia ahí en el suelo. Todo eso se ve ahí con varios grandes, según, ¿verdad?, en la televisión. Bendito sea el Señor Jesús. Y a esas personas se les llaman los más ungidos. Imagínate Juan el Bautista, el peludo Juan el Bautista, que comía chapules y comía miel de los panales. Ni un milagro, hermano, se vio en la vida de él. No, pues Juan no traía nada, porque ningún milagro, ninguno se temblaba, ninguno se sacudía, ninguno se revolcaba, ninguno caía al suelo. ¿No? ¿Cuándo iba a entrar la tembladera si Juan decía raza de víboras? ¿Quién iba a temblar? A lo mejor temblan, pero de coraje. ¿Quién se cree que viene y me dice víbora? Bendito sea el Señor Jesús. Muestren frutos dignos de arrepentimiento, víboras, le decía Juan. Porque ya el hacha víboras está puesta a raíz de los árboles, y todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. ¿Quién no quería oír a Juanito en el Facebook o en el internet? Le decía Juanito, ahí vamos a estar, ahí va a estar la predicación. No, hombre, la gente mascaba chicle y hacía globos. Si iban y se acordaban de sus predicaciones. Pero esos que te sacuden, que no te hablan de pecado, que te hablan de que Dios es puro amor, no importa cómo vives. Hermanos, puras K de los que lo ven. Puras K, hermanos. Esa es la unción. Ese es el mover del Señor. No más. Bendito sea el Señor Jesús. Ahí sí está el Señor. Te alabamos, bendito Dios. Juanito no trae nada. Pero ¿qué dijo Jesús de él? ¿Ustedes tienen por grande a ese predicador tumbagentes? Ese no es nadie. Juanito, aunque no tumba a nadie, es el más grande. Amén. Fíjate que lo está diciendo Jesús, es el más grande entre los predicadores, entre nacido de mujer, como predicador, como profeta, lo dice Jesús, es el más grande, no hay otro como él. Pero mira cómo predicaba. Y nadie lo miraba. 1, 2, 3. Ya fuerzas. Y las dejaban empezadas. Terrible, ¿no? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo número 2. Bendito sea el Señor Jesucristo. Qué bueno y qué lindo es el Señor. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Miren lo que dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo número 2. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Sabes quién son los que buscan que los tumbes, que se vean milagros, que se levanten una silla de ruedas, que se dé alguna señal? ¿Sabes quiénes son esas personas? Jesús lo dijo: la gente mala y perversa demanda señal. A Jesús siempre le dijeron: muéstranos una señal. ¿Quiénes? Los religiosos. Danos una señal y creemos en ti. Hizo muchas, y como quiera no creyeron algunos, no.
Ahí viene algo muy bueno. Bendito sea el Señor Jesús. Ya la vamos, Padre bendito. Métela un poquito. Cuando Jesús dice, ¿a quién buscan? A Jesús, yo soy. Y retroceden y caen. Entonces, de repente, se levantan con sus espadas, con sus palos, y que se lanzan contra Jesús, porque Jesús dijo, mira, si es a mí que me buscan, los que están conmigo no tienen nada que ver. Déjenme, para que se cumpliera lo que estaba escrito, de los que me diste, Padre, yo fui responsable, ninguno se perdió. ¿Me explico? Más adelante voy a estar hablando y enseñando un poquito también de eso, pero cuando ya Jesús les dice, bueno, pues dejen ir a estos, si a mí es quien me quiere, pues anden, se le lanzan y lo prenden. Pero Pedrito el apóstol, pues trae una espada, y que la saca, la espada, y no la sacó para enseñarla, no, la sacó y bien decidido en lo que pasó por su cabeza, ¿verdad? Y que aprieta bien la mano y a un pariente de un sacerdote. Mira, el pariente del sacerdote, como el sacerdote, en contra de Jesús, buscando a Jesús para hacerle daño a Jesús. Pues a ese pariente de un sumo sacerdote, por Pedro le aventó un machetazo, ¿no? Un espadazo, y le voló la oreja. Mira, lo vieron todos lo vieron, que le voló una oreja. Imagínate el hombre con la mano, ¡ah! Mi oreja, me la arrancaron, me la volaron, ¿verdad? Y Pedro, más adelante te voy a decir con más detalles, el Señor le llama la atención, ¿verdad? Y Jesús va y pesca la oreja, hermano. ¿Y qué creen? No se la pega ahí como quién sabe, pero se la pegó. Pero yo me imagino que al que le cortaron la oreja, pues la ropa tiene que haber quedado sangre, las manos, pero luego le hacía así, oye esto, ¿verdad? Oigan, pongan atención, porque eso nos pasa a muchos de nosotros. ¿Dios ha hecho algo en tu vida? Y ya se te olvidó, o ya se nos olvidó. A veces nos impacta por un ratito, porque ahí medio se quedan pero fue un ratito. Prenden a Jesús como quiera, con todo el milagro, hermanos. Y ahí está Judas. ¿Se fijan? Ahí Dios nos va a enseñar bastante. Por eso, óiganme bien, alguien le preguntó a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús dijo, esfuérzate a entrar por la puerta estrecha. Si te quieres ir por la ancha, con Biblia en mano, asistencia a la iglesia, pero viviendo como tú quieras, parte en la iglesia y parte en el mundo, tibio, tú te vas al infierno. ¿Me explico? Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que te lleva a la perdición. Y no dijo el Señor que pocos, muchos van por esa puerta, con Biblia en mano, hermano. Con Biblia en mano. Bendito sea el Señor Jesús. Vienen predicaciones muy buenas para esta semana, o sea, de hoy en adelante. Ok, entonces dice Apocalipsis 2.9, bendito sea el Señor Jesús. Apocalipsis 2.9, dice el Señor, yo conozco tus obras, habla a una iglesia, a una verdadera iglesia. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Jesús lo está diciendo. Ahora fíjate lo que sigue más adelante. Y la blasfemia de los que se dicen ser
judíos, y podemos decirlo también así, de los que se dicen ser cristianos. Wow. Hay algunos hermanos que no les queda de verdad el que digan que sean cristianos, pero dicen que son cristianos. Ya la vamos, Padre bendito. En una ocasión un hermano exhortó a otro que parecía hermano, y lo descubrieron haciendo mal. Imagínate, que tú quieras, algo mal. Y cuando lo descubrieron y que también el hermano se dio cuenta, le dijo: mira, ha sido descubierto ya en la maldad que tienes tiempo de estar cometiendo. No digas que eres cristiano, ni se te ocurra decir que eres cristiano, que vas a la iglesia. Oye, es tremendo el hermano para decir esas palabras, ¿no? A aquella persona. Ni digas que eres cristiano, no digas que vas a la iglesia. Cierra la boca. Pero hay algunos que, no sé, tienen el descaro, después del comportamiento que tienen, decir que son cristianos. El Señor dice: ¿sabe? Yo conozco quién es y quién no es. Hay algunos que dicen ser y no son blasfemos, porque se dicen ser lo que en realidad no son. Bendito sea el Señor Jesús. Esto, de verdad, hermanos, no es que tiembles, pero te viene un miedo. Y por muy soberbio que seas, si aún todavía le das un poquito de cabida al Señor, te lleva a agachar la cabeza. Eso es temblar a la palabra del Señor, agachar la cabeza y a decir: Señor, de verdad, perdóname, Señor, estoy muy mal. Bendito sea el Señor Jesús. Y Dios atiende a esas personas que son pobres y humildes y que tiemblan a su palabra. Entonces dice el Señor: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, fíjate, hermano, sino reunión o asamblea, y también se puede entender la palabra sinagoga como iglesia, sino terrible, sino iglesia, sino asamblea o reunión de Satanás. Reunión para el diablo. Wow. Bendito sea el Señor Jesús. En Apocalipsis 2.9, la traducción lenguaje actual lo dice así, de esta manera. Apocalipsis 2.9, traducción lenguaje actual. Yo conozco, Jesús dice a la iglesia esta, que es una iglesia pobre económicamente, pero en el ambiente, en el área espiritual, Jesús lo dijo. Jesús se lo declara, palabras de él a esta iglesia. Yo conozco tus problemas, tus dificultades, tu pobreza, pero tú eres rico, tienes una riqueza que en pocas personas se le ve esta riqueza, la riqueza espiritual. Todos nos apachorramos porque no hay. Todos nos esforzamos aunque amanezcamos mal, todos crucientos, pero si hay dinero, tengo que ir a levantar el cheque con tu y curso y todo, pero para la iglesia no. Para la iglesia no, porque pues ¿cómo? ¿Verdad? Y yo sé que no caigo muy bien cuando hablo y digo así, no voy a ser muy apreciado. Jesús lo dice: por mí, des en cuenta los míos que van a ser aborrecidos, por causa mía. Por causa mía. Y no, pues sí, es cierto. Bendito sea el Señor Jesús. Sí nos aborrece. Pero Dios nos ama. Dios nos ama. ¿Verdad? ¿Qué más queremos? Dios nos ama. Entonces,
Dice el Señor acá en la traducción lenguaje actual, Apocalipsis 9, yo conozco las dificultades por las que ahora pasas y sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti. Wow. Si Dios sabe, cuando a uno de los de él se está hablando mal, si es apoyado o no es apoyado, Jesús lo sabe. Jesús lo sabe. Dice, yo sé de los que hablan mal de ti. Bendito sea el Señor Jesús. Los que se consideran judíos, o entiéndelo también cristianos, pero que en realidad son un grupo que pertenece a Satanás. Wow. ¿Cómo discernir al Espíritu Santo? Con la Biblia, con la palabra de Dios. No puedes tú decir que eres cristiana y difames a tu hermano porque te dice la verdad, y la verdad no peca, es cierto, pero incomoda. Amén. Cuidado con la lengua, con lo que tú dices. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, pero dice Jesús que en realidad son un grupo que pertenece al diablo. Wow. Pertenece al diablo. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, en Santiago 2.5, vamos a Santiago 2.5. Mira lo que la Biblia nos dice en Santiago 2.5. Ya la vamos, bendito Dios. En una ocasión, voltea un poquito por acá. Alguien oyó, una persona que se interesaba en la Biblia, oyó, se dio cuenta, presenció un caso donde se presentan unas personas, ¿no? Uno que era del Señor y otro que aparentemente era del Señor. El que aparentaba ser del Señor, mira, hacía las cosas como a él le convenía, le parecía. Se dejaba ir no por lo que la Biblia le decía, sino por lo que la gente le decía y lo que brotaba de su propia persona. Así se dejaba él guiar. ¿Y saben? No se enfermaba, estaba completamente sano, tenía buena casa con aire acondicionado, tenía mueble, predicaba la palabra del Señor, claro, donde le daban la oportunidad, donde no le daban la oportunidad y no se paraba. No era un congregado a la iglesia, pero parecía como que era cristiano. Pero el que era de Dios pagaba renta. Pagaba renta. No tenía un buen mueble, enfermo. Entonces cuando se toparon los dos, el otro hermano que presenció tenía conocimiento bíblico y conocía a ambos. Y se toparon y ¿cómo estás? Pues le dijo el que no estaba muy bien en la economía y en lo físico, pues bien, en lo que cabe. Todavía puedo moverme, todavía sigo para adelante. Y tú, bien bendecido. Hasta se le miró la soberbia cuando dijo esa palabra. ¿No has oído tú a personas que te dicen de una manera soberbia? Bien bendecido. ¿Ves la soberbia? Amén. Sientes la soberbia. Pero si tú conoces la Biblia, vas a decir, oye, hasta con soberbia me dices que estás bendecido. Estás más ciego que un ciego. O más ciega que una ciega. Dios te ha bendecido bastante. No debo el mueble, no debo la casa. Por todas partes te bendice.
Y aquel que tenía conocimiento bíblico dijo, ese es un soberbio. Dios no se mueve ahí. Aunque se mire lo contrario, es de otro, este es del Señor. Es fácil, hermano, de darnos cuenta quién es quién delante de Dios por la Biblia, por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Amén, hermano. Amén, es fácil. Y te sea suficiente lo que dice la Biblia, la palabra de nuestro Dios, no sea suficiente. Amén o no amén. Bendito sea el Señor Jesús. En una ocasión llegó un hombre llamado Eliseo a visitar unas personas y la esposa le dijo a su esposo, ¿sabes? Vamos a hacer un cuartito a ese varón llamado Eliseo porque yo sé que es un santo de Dios. ¿Te acuerdas? Es un santo de Dios. Nomás imagínate el respeto de este varón. Imagínate la persona para haber discernido a este varón como santo de Dios. Alguna persona que es santa de Dios te ve con un chorrabón y te dice, no, yo así ni voy, me paro. Un santo de Dios te dice, hermana, ahí está el hermano, les hablo porque quiero echar la vuelta para allá. Santo de Dios, ¿verdad? No va a andar la hermana en una situación, ¿verdad?, que está en su casa, está con su esposo, no tiene nada que ver, pero un santo de Dios así actúa, ¿verdad? Sí, hermano, véngase, andamos aquí todos bañándonos en la alberca. Ah, hermano, otro día voy. Oye, hermano, muy santo, ¿que quieres que te diga que te ves muy bien así remojada? ¿Que qué bien que te ven los calzones así? Algunos se enojan porque hay santos de ese calibre. ¿Me explico? Se sienten, se incomodan. Oye, yo no sé qué clase de santidad tú piensas que es santa. Y empiezan a criticar, empiezan a echar, empiezan a señalar. ¿Me explico? Y se hacen los grupitos. Y yo tengo un mensaje que viene pronto para esta semana. El endemoniado siempre se considera la víctima. El endemoniado siempre se considera la víctima. Va a estar muy interesante eso que más adelante voy a estar predicando, voy a estar enseñando. Bendito sea el Señor Jesús. No sé si me explico, espero que sí. Amén. Apágale ahí, eso está mal. Y no puede ser el Espíritu Santo que se esté moviendo en tu vida si estás mirando lo que no está bien. Pero el endemoniado siempre dice, no te dejen de ver nada, no te dejen hacer nada. ¿Me explico? El endemoniado no te dejan ponerte nada, no te dejan lucir el cuerpo. No más. Sí, luce el cuerpo, para eso te pones a dieta, que se te salten los glúteos. Pues ¿quién se está moviendo ahí? ¿Sabes? Ni digas que vienes a la iglesia. Ni digas que eres cristiano o cristiano. Porque si llevamos así la vida, dice el Señor, estos blasfeman. Dicen ser lo que yo sé que no son. Terrible. Terrible. ¿Sabes quién trae fuera el Gadareno? El Espíritu Santo no. Amén. Cuando te miras en el espejo no te das cuenta que vienes al que es santo. Pero el demonio que influye sobre tu vida te dice, no, hombre, te miras muy bien. No nos equivoquemos, hermanos. ¿Cómo discernir al Espíritu Santo? Con la Biblia, con la palabra de Dios. Amén o no amén. El Espíritu Santo no te lleva con los inconversos, te lleva con los cristianos. Pero de ti depende con quién te juntas, con quién te relacionas, con quién convives, con quién platicas, quiénes son tus amistades. Mira, yo te digo que vienen muy buenas cosas. Tanto que todo esto que Dios me estaba dando, no lo apunté, pero me vino a mi mente. ¿Qué más quieren que haga por ustedes? Para que ustedes me sigan dando fruta, uvas amargas, venenosas. Wow. Bendito sea el Señor Jesús. Era el demonio que entraba al Gadareno encuerado.
Pero cuando Jesús lo liberó del demonio que lo estaba encuerado, cuando fue liberado por el demonio y Jesús ahí presente, dijo, ay, por favor, ay, se me miran las piernas, se me miran las sentaderas, ay, por favor, tápenme. Ese Señor, es el Señor, es Jesús, es el Hijo de Dios quien te cambia. Amén. Él es santo, hermanos. Amén. ¿Te fijas? Pero el demonio no, te dice, enséñale. Enséñale. Y el Espíritu Santo te dice, no enseña nada. Enséñale a su esposo. Enséñale a su esposa. Sus cueros viejos, ay no. Bendito sea el Señor Jesús. Nadie más. Nadie más. Pero eso, pensamos de que eso es demoníaco. Ay, no, hombre. Échale ganas. Amén. Échale ganas. En Apocalipsis 3:9, bendito sea el Señor Jesús. Pero en la versión Dios habla hoy, no terminamos, ¿verdad? En Reina Valera. Vamos a hablar primero, Dios habla hoy. 3:9 dice, he aquí yo traigo de la sinagoga de Satanás, dice el Señor. He aquí yo traigo de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser cristianos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Okay. Ahora, en Apocalipsis 3:9, Dios habla hoy, mira cómo lo dice. Me encantó cómo lo dice acá. Yo haré que los de la congregación de Satanás, porque él también tiene su congregación. Entonces Jesús dice, yo haré que los de la congregación de Satanás, o sea del diablo, los mentirosos que dicen ser judíos o cristianos y no lo son, vayan a arrodillarse a tus pies para que sepan que yo te he amado. Ya la vamos, bendito Dios. Se van a dar cuenta un día, dice el Señor, a los que te malentienden, a los que para ellos tú eres el endemoniado y ellos son los santos, pero yo te digo que ellos son los endemoniados y tú el santo. Por la Biblia, ellos un día van a entender de quién estaba yo de parte. ¿Te fijas? Van a darse cuenta, van a agachar la cabeza, se van a avergonzar. ¿Cuándo Dios lo va a hacer? ¿Quién sabe? Bendito sea el Señor Jesús. Pero Dios lo hace. ¿Cómo? No sé. Él tiene una y mil formas para mostrar a quien Él ama, quien es rico espiritualmente, qué hay en su corazón, cuáles son sus intenciones, si es creyente o no es creyente. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Porque te repito, el endemoniado siempre se cree que él es el bueno y es el malo. Bendito sea el Señor Jesús. Ya alabamos, bendito Dios. En Apocalipsis 3:9 también lo puse en la Nueva Traducción Viviente y dice así de esta manera. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás. Esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré, dice el Señor, a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien he amado. Ellos reconocerán, es a ti a quien yo he amado. Así que no porque padeces persecución, no porque estés enfermo o tengas problemas, no quiere decir que yo te haya dejado de amar. Yo te amo. ¿Me explico? Y no porque aquellos están prósperos, no porque aquellos tienen de todo, no porque aquellos ahorita te bufan y te dicen yo estoy bien bendecida o bien bendecido. Gloria al Señor Jesús. Ya alabamos, bendito Dios.
Gracias a mi Cristo. No más. ¿Sabes? Gracias al ungido de Dios, gracias a mi Señor, a la máxima autoridad. Pero ¿sobre quién es la máxima autoridad? La máxima autoridad debería ser sobre los que creemos en Él. Bendito sea el Señor Jesús. Dijo el Señor a un cabezón que voy a estar predicando, voy a estar hablando de él esta semana que viene, llamado Saúl: oye lo que te voy a decir, le dijo a través de Samuel, ve y haz esto, pero siempre por el temor a la gente. No hizo lo que Dios le pidió. ¿Sí o no? Él mismo lo dijo a Samuel: tuve temor de la gente. Y Pablo dijo: miren, si yo agradara a la gente, yo no sería. Y él, por temor a la gente, hizo lo que la gente le pidió y desagradó a Dios. Hasta monumentos hizo. Y te alegaba y te peleaba: yo he hecho lo que Dios dice. No, tú has hecho lo que tú quisiste. ¿Me explico? Y este hombre, escúchenme bien, fue desechado. Pero pongan atención, esto vamos a estar hablando esta semana que viene. Fue desechado por el Señor y seguía con su corona en la cabeza. Tú puedes estar desechado o desechado de Dios y sigues yendo a la iglesia. ¿Por qué? Si tú no ves a la luz de la Biblia de que Dios nos está moviendo en tu vida, cuidado. Amén. Y cuidado con algunas cosas que tú piensas o tú crees por tu sabiduría que sean Dios moviendo en tu vida. Porque Saúl hizo algo, pero porque él lo quiso hacer. Mató también y destruyó lo que él quiso. No como Dios se lo pidió. Tú puedes hacer cosas que tú puedes decir: yo he hecho, he visto. Tú lo has hecho porque tú has querido, porque también tienes conocimiento. Y a veces no porque el Espíritu Santo se mueva en tu vida o en nuestras vidas. ¿Fijas? Apocalipsis 3:20 dice así la Biblia. Apocalipsis 3:20. Miren lo interesante de este pasaje bíblico. Apocalipsis 3:20. Díganme cuando lo tengan, hermanos. Dice así la Biblia: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dios le dice a una iglesia, la iglesia de la Odisea, donde yo creo, hermano, que ninguno de la iglesia de la Odisea era salvo. Eran tan interesados al dinero, porque si no, pues como dice el hermano Gilberto, ¿con qué tragas? Pues fíjate que yo como y todos los días le creo a mi Señor. ¿Aquí ustedes han recogido las ofrendas? ¿Quién quiere ser el pastor aquí? Y tenga confianza y diga: no, tú sabrás cómo me vas a proveer, Señor. Que se vaya gente que eran buen diezmadores y que tú sigas adelante mientras está disminuyendo todo. Que sigues poniendo a Dios en primer lugar. Que nada te quita que Dios es el primero en tu vida. ¿Digas? Amén. Más de un pastor yo hubiera dicho: ¿con qué tragas hay que salir a talonear? Bendito sea el Señor Jesús. Ya no vete ministerio. Yo creo en el Señor, hermano. Yo he visto mucho del Señor. Amén. ¿Me explico? Creo en Él. Y no trabajo en lo secular, vamos a decirlo así. Y Dios me sustenta. Dios me bendice. Dios me provee. Amén. ¿Por qué? Él lo dijo. El obrero es digno, es merecedor que se le pague. Y el Señor dice a su mayordomo: háblale a mis obreros, a los que trabajan en mi viña, y págales en lo que acordamos. 1 denario por día. ¿Me explico? Y a veces soy turbado y digo: Dios mío, usted no miente, Señor. Amén. Y no me voy a bochornar, Señor Santo, con interés y no enojado. No, Señor, voy a estudiar bien,
voy a prepararme bien, el tiempo que me vaya a llevar, yo estoy trabajando para usted, Señor. Y si alguien aquí en la tierra queda mal, usted no sé. Amén, aleluya. Amén. Amén. Creamos, hermanos. Bueno, pensamos que creemos. ¿Sabes cuándo tú vas a saber que si de verdad crees o no? Cuando Dios te levante la canasta. A ver. A ver. Cuando en un día como este se te presenten dificultades. A mí un hombre me habló un día como este. Quería 85, que era todo lo que tenía, libras de Catán. ¿Y saben? Yo me vine para acá. Yo estuve aquí. Yo cumplí. No me desesperé, no tuve miedo. Cuando terminé y oscuro, me dijo la persona, pues le hablé, sí, pero es que estaba en la iglesia. Dijo, pero si te ofrece algo, ya me iba. Dijo, sí, ¿cuánto tiene? Pues tanto. Dijo, ¿me la puede traer? Sí. Y no se fue el tiro, hermanos. Amén. Mi Dios no falla. Amén. ¿Me explico? Te fallará fulano, mangano, sultano, pero Dios no. Y es cuando Dios te ayuda para que tú sepas cuál es la posición que tú tienes delante de Él. Cuando se presentan casos como esos. ¿Me explico? Miren, en una ocasión, no sé por qué lo voy a decir, pero pienso que es bueno decirlo. En una ocasión, yo me iba a subir a los escalones para arriba cuando mi hija se da cuenta de que mi pantalón está embarrado de sangre. O sea, yo he venido enfermo, arriesgándome de que me escurra sangre. ¿Me explico? Y le he sido fiel al Señor. ¿Quieren que les diga una cosa? En el menos día esperado, Dios me quitó eso. Amén. Dije, Señor, yo no me voy a dejar que nadie me mire. Que nadie, Señor Santo, me atienda ahí. Yo creo en usted, Señor. No lo hice de una manera soberbia. Y en el momento que menos me esperaba, Dios me sanó completamente. Yo tengo un problema en mi cuerpo. Que Daniel me decía que trataba con el Señor. Le dije, Daniel, órale al Señor y dile que dónde está el problema. Y dile que si necesito ir a ver al doctor o no. Yo no estoy diciendo con esto que no vayas y atiendas o veas al doctor. Cada uno su fe, ¿no? Y Daniel ora y me dice, papá, dice el Señor que lo que a usted está pasando está en este lugar. Casi pone la mano ahí, Daniel. Y me dice el Señor, dice él, que no necesita ir a ver al doctor. ¿Sabes? Yo creo. Y ustedes lo saben. Y aquí estoy. Y yo sé que en el día menos esperado, porque el Señor es poderoso, me sana. Amén, aleluya. Dale fuerte el aplauso al Padre y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Jesús, porque Él vive y Él reina. Bueno, esta es la primera parte del mensaje que hemos titulado ¿Cómo discernir al Espíritu Santo? Así se titula la enseñanza de hoy, primera parte. Viene una segunda parte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espérame. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dáselo al Señor. Él se lo merece. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén.